Bueno, pues vamos a continuar con nuestra siguiente conferencia y esta está a cargo del doctor Jorge Palafox Cabrera, por aquí pido un cuarto de él nos va a hablar de con un título un poco pues, interesante, divertido, que es el Fichas Novelas Policiales, prolegómenos del policial en México. Y estoy muy contenta de que esté Jorge aquí porque él es uno de mis compañeros de doctorado en el Colegio de San Luis, entonces además es él dice entusiasta del género policíaco, pero yo diría que más bien es experto en este género y bueno, voy a leer una brevísima semblanza de Jorge. Jorge Palafox Cabrera es doctor en literatura hispánica por el Colegio de San Luis y actualmente es docente de preparatoria. Ha colaborado con algunas reseñas, publicaciones y ponencias relacionadas con la historia de la literatura policial en México y sobre todo de Rafael Bernal. Entonces, bueno, te agradezco mucho que hayas asistido aquí con nosotros, Jorge, y vamos a darte la palabra. Ok, muchas gracias, David. Buenos días a todos los presentes, virtuales y en persona, amigos, colegas, compadres y hasta los padres, y en especial a los organizadores por la invitación. Usualmente cuando hablamos de novela policial nunca van a faltar las referencias al buen Giorgio, para los que lo conocen, a la buen Borges, a los clásicos norteamericanos, británicos, franceses y algún otro autor que llegó a nuestras tierras pronunciando la buena nueva del policial internacional. Sin embargo, en esta ocasión no les voy a hablar de ninguno de ellos. Les voy a hablar de cómo el policial se instala en nuestro país y cómo fue dando su crecimiento. Y bueno, este viaje va a ser breve, no va a ser muy largo. Y bueno, a pesar de que el género como tal nace en 1800, a mediados del siglo XIX en Estados Unidos, y que surge rápidamente en algunos países hispanoamericanos, concretamente en Argentina, en Chile y un poquito después en España, México llega tarde, pero con muchas ganas de aprender y de sobresalir. Y bueno, vamos a empezar nuestro viaje, este viaje express, en julio de 1934. Les muestro aquí, es el primer número de la revista Misterio. Este magazine mensual, a lo largo de sus diversos números, se encarga de mostrar al público mexicano diversos artículos curiosos para la época. Están en forma de crónicas, hay reportajes, anecdotarios. La mayoría de los textos que se enfocan aquí, sobre todo de ese tipo, son exóticos. Normalmente están hablando de Asia, de África, o de temas que ya en ese entonces tenían cierto morbo, como el monstruo del lago Ness. Sí. Además de esto, también contamos con artículos criminales, incluso, no me acuerdo, no de estos números no está, hay un número dedicado a la cárcel de Lecumberri, donde visitan el penal, visitan las áreas y hacen un estudio, pues, una crónica de cómo es la vida en el penal. Entonces, aunque la mayoría de esos casos serán excepcionales, la mayoría siempre van a ser en Estados Unidos. Y bueno, lo importante, la carnita de estas revistas son las numerosas cuentos y novelas cortas de tipo fantástico, de ciencia ficción y policiales. En el caso de esta revista tenemos a Luis G. Otero. Bueno, tendremos, no está aquí, no tengo el texto completo, este es uno de los que escribió, El misterio de la momia. Pero uno de los más importantes es Luis G. Otero con una de las primeras funciones policiales formales que tenemos, que tiene registro en el país, a pesar de que Vicente Francisco Torres asegura que en la década del 20 publicó Antonio algunos cuentos, de los cuales no existe un registro fidedigno. Entonces, bueno, para el 34 aparece, en la revista Misterio, aparece Luis G. Otero, con el detective Sam Schick. Sam Schick es un detective aficionado, es aristócrata, pero le gusta ser detective, y sus dos casos más importantes son el ver un caso de enigmas en un cuarto cerrado, donde investiga en un consultorio dental
unos crímenes de pacientes que se están muriendo cuando van al dentista, pero pues nadie sabe por qué. Y el más mexicano de todos esos textos es cuando investiga un caso en una arena de lucha libre. Y entonces está el rayo enmascarado y el escorpión dorado. En los 34 no hay ahorita. Y resulta que es toda una pugna por querer desenmascarar a estos luchadores. Y como no les pueden ganar en el ring, los asesinan y los desenmascaran. ¿Sí? Ese tipo de textos, obviamente, te los estoy contando así, realmente literariamente no son tan bien logrados, son intentos, probablemente el escritor Otero haya sido abogado, o haya tenido otra profesión, o haya sido solamente un escritor aficionado que tenía espacio en esta revista. Normalmente estas revistas van a tener como característica esa, dejar que muchas plumas aficionadas, tanto mujeres como hombres, publiquen estas revistas y a veces pues, eso va un poco en detrimento a la calidad literaria, pero la importancia no estriba en esto, estriba en los antecedentes de un género que sí tenía cierta popularidad en el país y que sí se leía. Así como Otero, algunos de los números que he conocido de la revista, me hubiera gustado traerlos todos, pero no me cabe en la mochila para traer tantos volúmenes como este que traigo aquí. Cuentan con relatos policiales que no sean hechos por mexicanos, pero que no se ambientan ni en Francia, ni en Londres, ni en Estados Unidos o en Buenos Aires, no. Se ambientan en Mexicali, en la Ciudad de México, en Puebla, en Oaxaca, incluso hay cuentos que se trasladan, por ejemplo, a Ciudad Juárez y El Paso. Ciudad Juárez y El Paso, y el caso está así. Algunos son mejores logrados que otros, la mayoría, eso sí, debo de reconocer, la mayoría de los autores son personajes completamente desconocidos para hoy en nuestros días, salvo contados casos de autores que son conocidos localmente en algunos de sus ámbitos. El autor de una de estas novelas que se ambienta en Mexicali, que es El asesinato de una cervecería, de hecho es un caso real que ocurrió entre Mexicali y Tijuana, y el autor era un abogado que estaba consciente del caso y era un personaje más o menos conocido en esa década del 30 en Baja California. Eso lo supe porque muchos años después, alguien que estaba trabajando en la tesis con ese autor, leyó que yo había rescatado ese cuento en una de esas revistas y me lo pidió porque no lo conocía. Entonces, siempre me más otros textos que pues, ya no tenían nada, pero que eran testimoniales, que era más de tipo crónica, y este sí era un relato policial en forma. Pero bueno, un dato no menor en este paseo por esta revista es el de un relato de Ricardo Trigo que se titula Los asesinos, publicado en mayo de 1935. Este nos cuenta la historia de Samuel Paredes, un agente policial mexicano que mientras busca esclarecer un crimen en una vecindad de la Ciudad de México, nos va dando señales de que sus aventuras ya no serán del tipo detectivesco como se viene conociendo. Es decir, citándolo a él, según a la concepción antigua, ya no serán a base de lupa, colillas de cigarros y otras minucias para llegar a la meta. Será la del hombre de percepción que arriesga su vida y analizará a cada detalle aplicando una lógica, un porqué, pero siempre estando bajo el cuidado de los demás. Sin proponérselo, Trigo nos va preparando, nos regala un anticipo de lo que va a ocurrir 34 años después. Sí, 34 años después. En 1969, año en que se publica la primera novela negra en México. Entonces, ya había anticipos o guiños de lo que podía ser la novela negra en México, sí, con este señor. Pero, fuera de eso, salvo que exista algún otro ejemplar o número de las otras revistas que voy a mencionar que no conozca, este podría ser el primer anticipo de novela negra o de relato negro en el país. Bueno. Nuestro viaje, continuando con este viajecito, vamos a hacer una escala en 1937. No avanzamos mucho. Año en el que surge la revista Detectives y Bandidos. Desafortunadamente, mejor al final. Desafortunadamente, esta revista de distribución quincenal es poco accesible, aún más que Misterio. De hecho, una de las cosas que yo puedo decir en forma tal vez hasta de queja, es que estas revistas ni siquiera en la Biblioteca Nacional existen. Tal vez estén en bodegas, como me dijeron alguna vez, pero en estantería, imposible. Entonces,
estos ejemplares y otros más que tengo han sido producto pues, de mi cacería de libros. A veces en tiraderos de basura, literal, así en esos puestecillos en la calle donde venden un montón de chácharas, he conseguido ese tipo de ejemplares y a veces con coleccionistas que saben perfectamente lo que valen una foto. Entonces, pero bueno, continuando después de este breviario quejístico, nos vamos por, bueno, esta revista que es poco accesible y por lo poco que he visto se trataba de una publicación que se entregaba exclusivamente a lo policial. El nombre lo dice todo, detectives y bandidos. Pero no solo el policial en el sentido más amplio del término, reportajes, semblanzas de delincuentes o policías famosos, hasta la publicación de algunos cuentos clásicos de género y algunos autores mexicanos, muy poquitos, de hecho los pocos rastros que existen son autores mexicanos que publican crónica o cuentos de relatos de aventuras, no policiales. Pero bueno, a pesar de esto, lo que prima en esta revista son relatos de mismo, por lo tanto eso muestra que el hábito de consumo del lector en esa época era relatos de mismo, era Chesterton, era por ahí, eso yo no lo consigno, no me consta, pero hay algunos investigadores que aseguran que hay cuentos de Borges aquí. No lo puedo asegurar porque no tienen los ejemplares que yo consulté que tengo, no hay ninguno. Pero bueno, como otro dato no menor relacionado con esta revista, encontré, eso sí lo encontré, hay algunas portadas y relatos reproducidos en esta revista que no son, que bueno, obviamente si son traducciones, no son originales, pero quién sabe si hayan sido obtenidos de manera legal. ¿Por qué? Porque eran reproducciones de una pulp fiction norteamericana llamada The Spider. Y eran reproducciones literales. O sea, la portada, obviamente, la revista Spider es una revista en este formato tabloide. Y esta es de bolsillo. Entonces es una reducción de la portada. Y los textos, traducciones que a veces no se acreditan. De hecho, hasta por ahí de los 40 se empiezan a acreditar las traducciones en estas revistas. Normalmente no sabemos ni quién las tradujo. Pero los grabados y las imágenes de esos cuentos que reproducen en español están tal cual. Entonces, probablemente también la época hay que ver las cosas de acuerdo a la época. Probablemente el tema de derechos de autor no era tan penado ni tan mal visto en esa época como lo vemos hoy. Si la revista siguiera existiendo, lo mismo la revista norteamericana, había un demandadero aquí. Pero bueno, para continuar con este paseo, vamos a visitar a tres autores fundamentales para las letras policiales mexicanas: Antonio Elú, María Elvira Gómez y Rafael Reyes. Antonio Elú, además de ser autor de cuentos policiales, de hecho su libro La obligación de asesinar cuenta con un prólogo elogioso de Javier Villaurrutia. De hecho era amigo Javier Villaurrutia de Antonio Elú. Es muy probable que Villaurrutia colaborara con él en dos de los proyectos de Antonio Elú en cuanto a narrativa policial se refiere. Pero bueno, también crea el detective Máximo Roldán, que tiene como particularidad aparecer en este pequeño volumen de 1946, de 45, Great American Detective Stories. Este volumen es una antología publicada por Anthony Boucher. Tiene una característica que me pareció genial desde que lo descubrí. Es el primer texto policial latinoamericano traducido al inglés. Sí, incluso primero que otro. Y lo digo porque incluso el antologado lo señala. Conoce a Isidro Parodi, conoce los cuentos de Isidro Parodi, pero él mismo señala y afirma que de todos los cuentos policiales que conoce, el único que ya estaba traducido al inglés era uno de Antonio Elú. ¿Sí? Y bueno, está aquí en este libro. De él también, por ejemplo, bueno, tenemos que entre 1946 y 1958 establece probablemente la mejor revista de narrativa policial en México, probablemente una de las mejores en Latinoamérica. Y si la ven de lejos van a pensar, ay no, esta es la de Reader's Digest, pero no, porque se parece el formato y hasta la tipografía.
Selecciones, pero policíacas y de misterio. En algún momento yo sí pensé, dije, bueno, hasta cuando trataba de buscar la revista, o incluso en la Hemeroteca Nacional, eso me pasó muchas veces, selecciones, y sí tenían selecciones, pero de Reader's Digest, y esta sí, pero estaba mal colocada. Entonces, esta revista lo que tiene de particular, digo, si se dan cuenta, pues, es una revista pequeña, formato de bolsillo, costaba $2 en 1946. Lo que tiene de particular es que esta es la primera revista que, digamos, se toma el género en serio. No se roba las portadas de otros, como Detectives y Bandidos. Esta establece un convenio con la L.A. Mystery Magazine, que era la revista de narrativa policial norteamericana más importante. Y este convenio involucra distribución del contenido en español de todo el contenido de la L.A. Mystery Magazine. Por eso hay un montón de traducciones de diversos autores, de muchísimos autores de esa revista. Algunos muy buenos, otros no tan buenos, pero bueno, hay una distribución importante. También se acreditan los traductores. Aquí sí vamos a encontrar a Rafael Bernal como traductor de Dashiell Hammett y de Raymond Chandler. Vamos a encontrar al propio Antoniano, que por cierto, si no sabía, es de origen libanés, pero nació en San Luis. Así que, tómenlo. Digo, prácticamente en San Luis no vivió mucho, pero desde aquí. En fin. Todos estos autores, incluso hay algunos datos de que probablemente algunos traductores que aparecen con iniciales sean Javier Villarrutia con un seudónimo, pero no hay aún pruebas certeras de que sí lo sea. Bueno, esta revista fue, aparte de ser pues, el modo de difusión de la L.A. Mystery Magazine, obviamente aquí también hay cuentos de Borges, en esta sí hay cuentos de George. De hecho, el cuento que sí está, me parece que es La muerte y la bruja. Sí. También en gran medida, lo que tiene las revistas Elecciones es que es una plataforma de difusión para cuentistas del género, ya en español. Obviamente, si la revista es de Antonio Melú, uno de los que va a aparecer es el mismo. Pero también María Elvira Bermúdez y Rafael Bernal. El primero en ser publicado fue Rafael Bernal. Pues Rafael Bernal, aparte de ser traductor, él tuvo los primeros, creo que fue en el número 4, número 5, él aparece con su primer cuento. Pero no nada más aparece en él. De hecho, lo curioso es que ahí nos damos cuenta de que a pesar de dedicarse a un género que parece entonces ir a visto como algo muy menor, él tenía contacto y en la revista aparecen personajes como Juan Bustillo Oro, el cineasta, que tiene cuentos y él publica 2 cuentos policiales en Selecciones Policíacas y Misterio. Y después en otra revista publicará un cuento de ciencia ficción. No tiene muchos, pero los pocos que tiene hasta eso, creo que podía haberse dedicado a las letras sin ningún problema, no era nada malo. Pero también tenemos a Max Out como autor que aparece en Selecciones dando adelantos de algunos de sus textos que ya publica en México en el exilio. Entonces, vamos a decir que la revista se volvió hasta cierto punto plataforma de difusión para otro tipo de textos literarios que podían tener alguna línea, alguna base criminal, pero sin ser necesariamente ficciones policiales. Cabe mencionar también que en los 2 últimos años de vida de Selecciones, es decir, en el 56 y 58, surgió en México otra revista que se llama Aventura del Misterio. De esta, ahora sí no les puedo enseñar nada porque los ejemplares que tenían no eran míos y ya los regresé. Sí, háganlo, muchachos. No se queden con las cosas que no se utilizan, es bastante mal. Después te andan buscando como abonetes. Cabe mencionar que en estos años, bueno, esta revista lo que tenía de especial, a diferencia de estas 3, es que esta sí exclusivamente publica en castellano y en español, no publica traducciones. Obviamente puede aparecer Borges, pero como cuento canónico del género. Aparece Antonio Melú,
también como autor clásico del género. Aparece Emilia Pardo Bazán como autora clásica del género. Y aparte, autores de todo tipo. Al principio, la revista lo que proponía Aventura y Misterio era darle cabida solo a relatos policiales a través de un concurso. Los primeros 3 lugares reciben un premio económico y la publicación. Si había un cuarto o quinto lugar, no recibía premio económico, pero si valía la pena, se publica. El tema fue que en los primeros números a veces no había primer premio, solo segundo y tercero, porque no consideraban que el primero fue que no hubiera un texto demasiado bueno para pagarle el primer lugar. Y entonces, a partir del número 3, 4, deciden abrir la convocatoria a textos que abarquen, por eso aventura y misterio, sino textos, otros géneros literarios, como el fantástico, la ciencia ficción o los relatos de aventuras. Y entonces ahí ya tenemos autores como Sergio Fernández o como Francisco Tario, que publican y que ganaron su premio. ¿Sí? Entonces, es interesante porque en esta revista, por ejemplo, en Aventura y Misterio, hay relatos, un relato que me llamó mucho la atención, es un anónimo, de hecho en la descripción dicen que es una maestra de escuela, pero que no quiso mandar su nombre pues, porque por miedo a que su marido la regañara, algo así. Y el relato es bien interesante, es de un profesor de literatura que tiene problemas de dinero, ve un anuncio en el periódico y su misión era muy simple, asesinar al gobernador. Y tenía que, le dan todo, le dan, recuerden que estamos en los 50, 60, le dan 500,000 pesos en ese entonces, que cuando le dijeron eso, pues dijo, no, esto que gané en toda mi vida, como 200 hasta más, y dice, acepto. Le dan su arma, su rifle, y le dicen que el gobernador va a hacer una gira en el estado en diversos puntos y que estos son los lugares más propicios para asesinarlo. Que él lo haga. Él escoja cuál. Tiene 3 oportunidades si no lo matan a él y le quitan el dinero. Y en el segundo intento asesina al gobernador y se escapa y se va a vivir a Europa con todo su dinero. Y dejó de ser maestro de literatura. Bueno, no, dejó de ser maestro de literatura, pero se puso a estudiar literatura con ese dinero. Entonces, no, era profesor de literatura creo que de bachillerato. Caray, creo que soy yo, ¿verdad? No, bueno, vamos a continuar con el siguiente autor. Nuestra siguiente autora, además de compartir, es María Bermúdez, que además de compartir amistad y afición por el Atlante con Efraín Huerta, sí, una cosa destacada de María Bermúdez era su afición por el Atlante, por los sándwiches y por las cubas. Sí, si algo comentaba hasta Vicente Francisco Torres e incluso David Huerta era que en diversas tertulias con su padre, que más que tertulias eran sentarse a escuchar el partido del Atlante o ir al estadio con sus banderitas y todo, terminando el partido, tomarse una de verdad y comerse unos sándwichitos y platicar del partido, no de literatura, del partido. O sea, como figura femenina de su época era bastante interesante y bastante particular. Además, bueno, quitando este apartado anecdótico en esta visita tan inesperada, fue creadora del detective Alberto Sosaya, personaje de numerosos relatos y de una novela, la única que publicó en vida. Además, fue una de las mayores defensoras del policial clásico de Nico, ya fuera con su antología del cuento policial o con su clasificación genérica, como uno de los más notables ejercicios críticos de su época. De hecho, muchos la equiparan o la ponen al nivel de las leyes de la narración policial de Borges. No exageremos tanto, pero visto desde el punto de vista de la época y de que 2 autores se dedican a escribir sobre eso, digamos que sí son ejercicios críticos importantes, que tienen cierto valor. Nótese que María Elvira es la primera figura femenina reconocible dentro de la literatura policial mexicana y la primera en crear una detective femenina. Obviamente, 2 hombres, tenía que haber una mujer aquí. María Elena Morán se llama la detective.
Esta señora era una señora casada que en sus ratos libres resolvía crímenes fantásticos y era un poco más imponente que su marido, que solamente era imponente cuando estaba en el trabajo. Sí. Coetáneas a Bermúdez existen Marcos de Villanueva y Blanca de Ramos, que son las dos autoras más o menos reconocibles. Marcos de Villanueva fue una, además, por palabras de Bermúdez, también era una señora casada, pero que era muy allegada a Alfonso Reyes. Tiene una novela y una obra de teatro policiales. Marcos de Villanueva, aunque es Margarita Reyes, pero es de Villanueva, ella es casada. Y Blanca de Ramos, en la cual solamente se conocen un par de textos que publicó en Aventura y Misterio, y que son relatos de asesinatos, por ejemplo, en una lavandería y otro en una cocina económica. Sí, 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 alguien depositó veneno en la comida que mató a varias personas indeseables. Pero bueno, también tenemos en esta, ya estamos hablando que para los años de mayoría de son la década de los 50. También había muchas autoras, la mayoría, como la que les conté de este caso, de este texto del profesor de literatura que mata al gobernador y se queda con el dinero y se dedica a estudiar literatura, no a enseñarla. La mayoría de estas escritoras van a publicar bajo seudónimos y pues son perfectas desconocidas para nosotros hoy en día. Y bueno, normalmente, hasta eso se van a dedicar casi siempre al relato policial y alguna que otra al relato de aventuras o ciencia ficción con toques medio románticos. Nuestra última escala nos lleva a Rafael Bernal, un personaje bastante interesante. Primero porque fue sinarquista en su juventud. Aquellos que sean panistas estarán muy, tendrán mucha afinidad con él. Era publicista, guionista, fue pionero de la televisión en México y en Venezuela, además de ser diplomático y contar con diversos relatos policiales. Algunos están publicados en este volumen, llamado Tres novelas policiales. En realidad se podemos decir que son cuentos largos o novela corta. Está un poquito a caballo entre esos dos. De 1946. Luego otra novela que se llama Un muerto en la tumba, algunos cuentos que aparecieron en selecciones policiales y de misterio, y aquí ya tenemos un enigma también. Con Rafael Bernal hay un enigma. La mayoría de sus libros fueron publicados o por el Fondo de Cultura Económica o por Editorial Just. En la solapa del libro nos anuncia, nos dice todas las obras publicadas por el editorial, pero hay una novela policíaca que se llama Muerte en la Hacienda, de la cual no existe registro. Y no existe registro, ni siquiera otros estudiosos, algunos la consignan, pero la consignan por esto mismo, pero no porque la hayan leído. En el diccionario de escritores mexicanos no existe como referencia. En las bibliotecas tampoco. Entonces, bueno, sabemos que existe, pero no dónde está. ¿Muerte qué? Muerte en la ciencia. Bueno, Bernal sigue los pasos de Luis de Bermúdez para crear su detective. Recordemos que son hijos de su época y tienen que crear un personaje memorable el cual resuelva varios casos o tenga varias aventuras. En este caso, espero que no se me ofendan los antropólogos, pues es un antropólogo, se llama Teodoro Batanes, que hace las veces de... Es una copia chusca hasta cierto punto del padre Brown de Chesterton, porque de repente va a mezclar esa parte de antropólogo que tiene con un tic muy curioso que va a ser el usar sinónimos cada vez que habla o que pronuncia algo. Sin embargo, su momento cumbre no es en esos ensayitos como traductor y como cuentista o novelista breve. Su momento cumbre vendrá en 1969, como anticipé a su momento, cuando publica Complot Number, y no la traigo porque el ejemplar que tengo está hecho un desastre y mejor no quiero traer un libro todo rayado y feo. No lo traigo.
una novela fresca, muy diferente a lo que se había realizado en México en materia de policial a ese entonces. Pues no se trata del policial tradicional de enigma o de cuarto cerrado, sino de una novela policial negra, en que su protagonista no solo debe hacer el trabajo sucio del gobierno, pues es un matón, sino que debe luchar contra sus demonios internos como su soledad, sus enemigos y el amor. Aquí voy a hacer un alto porque existen dos versiones, dos adaptaciones fílmicas que personalmente se me hacen malas las dos, no son tan buenas, pero aquí viene lo caprichoso que es el destino en este viaje que estamos haciendo. Pues mientras Eloy Bermúdez fueron grandes impulsores, entusiastas y muy populares en su momento, en su tiempo, estos dos se encuentran prácticamente en el olvido en la actualidad. Puede ser que a Bermúdez y a Luz de repente como que alguien se acuerde y dice, mira, vamos a publicar los cuentos de Tony Lu, y los publicaron, por ejemplo, su publicación más reciente fue en 1995, una antología de cuentos, sus cuentos. De mayoría de Bermúdez, solo porque se sigue reeditando su antología de cuento fantástico en Chapingo, en la Universidad de Chapingo, y porque por ahí en la librería de viejo encuentras Muerte a la Saga y algunos otros libros, pero así reediciones, no hay. La única, y eso me extrañó, porque yo daba por perdida esa novela, diferentes razones tiene la muerte, novela del 53 de María Luisa, fue reeditada en el 2021, el año pasado, por la UNAM. Rarísimo, porque yo sabía que existía esa edición. De hecho, ese es otro de esos misterios extraños del investigador que pasa filológicas desde que vas a la licenciatura, pasa filológicas en la maestría y en el doctorado. La novela está registrada en la estantería, pero nunca aparece. Y ahora ya sé por qué no aparece. Bienvenida sea esa edición del 2021. Pero bueno, no crean que... Bueno, ahora, en el caso de Bernal, que tuvo en su momento una muy pobre recepción y difusión, y esto también hay que decirlo. Los otros dos estaban dedicados enteramente a esto, aunque Bermúdez, bueno, combinando su labor como crítica literaria, como prologadora, tiene casi como 70, 80 prólogos en la colección, sepan cuántos de Córdoba, muchos son sus prólogos de ella, y también de repente traducía. Tiene una sección de crítica literaria internacional y en otros diarios de la época, así, y prácticamente publicaba mucho de literatura, prácticamente hasta por ahí los 80. Entonces, sí tiene, ella, a pesar de tener muchas cosas de hacer, ella siempre fue, al menos en su época, sí fue una figura central dentro del género, lo mismo que él. Y Bernal, a pesar de que sus amigos le decían, oye, mano, vente, vamos a publicitar tus novelas, tus libritos. No, estoy aquí en Ginebra, tengo asuntos muy importantes, era diplomático. Y pues difícilmente, y dejaba ese encargo, pues a sus amigos. Y pues sus amigos van a decir, pues yo voy a promocionar ahí más o menos, pero tú no estás el autor. ¿Qué vas a ver? ¿Qué promoción puedes hacer de algo si no está su autor para que lo conozcan? Entonces, a él le pasa eso, que en su momento, digamos, no tuvo la repercusión, pero en la actualidad, y sobre todo a partir de esa novela de 1969, él adquiere otra dimensión. ¿Por qué? Bueno, pues porque los temas de sus libros siguen siendo vigentes hasta cierto momento, de esa novela en particular, y muchas novelas o relatos policiales posteriores son deudoras de Sabroso. Y sigue siendo vigente que los cuentos de selecciones policiales y de Misteta aparecieron compilados en esta antología del Fondo de Cultura Económica. Sus libros se reeditan y los de los otros, ¿no? Pero bueno, como todo lo que empieza tiene un final y esta charla no puede durar mucho tiempo, la otra conferencista, me despido, no sin antes darles un tiempo para que me comenten sus inquietudes, enigmas o misterios, y ya veremos si podemos darles solución. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tu interesante plática acerca del género policíaco.
Hemos platicado de esto tú y yo como 1.000.000 de veces, sin exagerar, en los últimos 1.000.000 de años. 1.000.000 de años también. Entonces, ya por ahí medio sabía de qué estabas hablando. Y me alegra mucho que hayas podido compartirles también aquí a los alumnos y a los que nos siguen en Facebook, acerca de esta labor tan importante que has hecho de recuperación, de archivo, de trabajo con revistas, y que creo que se vincula muy bien con todo lo que hemos estado hablando en los últimos días, desde el lunes, porque creo haberte comentado también que tanto Ileana Rodríguez nos estuvo hablando de los lectores en prensa, también Antonio Quijera nos estuvo hablando de las revistas literarias en México. Ayer Gabriela Valenzuela nos hablaba también de ciencia ficción y de cómo había algunas revistas de ciencia ficción. Entonces, pues estamos abriendo también para los alumnos este panorama de revistas, ¿no? De trabajar en archivo, de recuperación de textos, pues, en fin, de meterse ahí al trabajo de archivo. Entonces, pues muchas gracias en principio. No sé si haya por aquí alguna duda, algún comentario. A ver, ¿quién ¿Podrías acercarte para lo del micrófono para que se escuche también en línea, por favor? Bueno. En esta labor de indicación que tenemos ahorita, pues sí están las editoriales muy interesadas en la literatura femenina. ¿Cómo podríamos, no sé, también irnos acercando a leerlas? Porque bueno, ahorita el material que nos mostraste todo es muy restringido. Entonces, si alguien de repente se interesa en conocerlas Bueno, o leerlas, ¿cómo podríamos? bueno, en el caso de estas cosas, pues con toda confianza, yo no soy muy egoísta con mis materiales, solamente pediría mucho cuidado porque son materiales de la década de 30, son súper frágiles. De hecho, Gaby testiga, iba a traer otro material, no lo traje porque está en rehabilitación. Sí, son materiales muy delicados. Yo lo único que puedo sugerirles a todos ustedes que son investigadores o que están en búsqueda de hacerlo, la literatura es muy elitista y necesitamos meterle dinero y tiempo. Estas cosas que para algunas cosas que yo conseguí, que sí conseguí muy baratas porque pues, las tenían en un botadero de basura, valen 5 pesos, 10 pesos. Pero vas a encontrarte con personas que saben perfectamente lo que están viviendo en libreros, sobre todo libreros y coleccionistas, que te van a decir, no, pues yo te vendo este volumen de esta revista de 35, te va a costar, pero no es una revista tan conocida, no, yo te la vendo en 5,000 pesos el tomo. Y ya, ¿y cuántos tienes? No, pues tengo toda la colección. Dice, ¿no me lo puedes dar en pago? No. Y así, digo, la labor de investigación, sobre todo en material que no es asequible en bibliotecas, que no está digitalizado, pues es una chamba titánica de buscar, un poquito de suerte también, pero sobre todo de meterle mucho dinero. ¿Cuántos tomos serán? No tengo toda la colección completa, pero yo tengo 15 tomos. O sea, de 5,000 pesos. Es un decir. Es un decir. En realidad, uno no revela sus pecados. Sí. Es que, como dices, son bien voraces, porque yo acabo de hacer un pedido por Mercado Libre hace como un mes de un libro que no era barato, como esto sí es real, 700 pesos, y de manera muy extraña pido el libro y de pronto me cancelan la compra. Entonces yo creo que de pronto se dan cuenta de que lo pueden vender al doble, pero son unos canallas. ¿Para qué lo ponen en ese? Que no es barato. ¿Para qué juegan con mis sentimientos? No te puedo contar los casos de terror. A mí me pasó con un vendedor en Monterrey, un anticuario, que habíamos hablado, habíamos hecho un trato y él me había vendido precisamente unos ejemplares de esta misma revista, pero ejemplares sueltos, son los que originalmente yo tenía. Y estos después los conseguí aparte mucho más barato que lo que me salió todos esos números sueltos. Pagué casi 10,000 pesos.
y él me quería cobrar 15,000 pesos, y sobre todo, y además tuve que ir por ellos a Monterrey. Yo le dije, no, espérate, quedamos que lo que tú me querías cobrar del mío, mejor me lo descontabas, yo iba y no me los quería vender. Y dije, bueno, pues ni modo, pues entonces ya habrá quien quiera mi dinero. Y fue como que así muy molesto, y ya de repente, pues nada más agarré, bueno, sí, ya dame, y ya, incluso me faltaba un número de la lista que no me quiso dar, que dijo, no, yo nada más te dije que eran estos, no, me falta uno, no, nada más eran esos. De repente sí, sí hay gente, sobre todo ese tipo de personas que libreros en particular, coleccionistas o anticuarios, son los que normalmente, pues sí, si ven que de repente Daniel Zavala tiene interés, Gabriela Nájera tiene interés y yo tengo interés, a ver, si el volumen está en 800 pesos, él ofreció 800 y tú dices, y mejor dices, no, pues yo te doy. Ya está en el de Daniel. No. Pero viendo la posibilidad de sacar más dinero, entonces, ¿sabes qué? Pues mira, yo te doy 800 y entonces le cancelan la publicación a él, le abren la tuya y de repente digo, oye, yo te doy 1,000, pues te la cancelan y así se la van, de verdad parecía como subastas. Oye, Jorge, es que de veras deberíamos de darles un curso de regateo literario, porque estos cuates te miran a los ojos, te ven el interés y a partir de eso te cobran. Un taller de adquisición, es que de veras. Te huelen el Sí, El miedo. investigación. que no les vean la emoción porque les van a cobrar lo que quieran. Sí, no, pero es en serio, chicos, y sobre todo en materiales que no existe, que no hay un registro documental en bibliotecas o digital. Eso por un lado, y es como consejo. Ahora, relacionado a lo de las escritoras, mujeres escritoras, en el caso de policial, mira, la más fácil de conseguir en bibliotecas, incluso en algunas librerías, es Madre de Bermúdez. Desde ella sí puedes conseguir materiales muy asequibles. Te digo que diferentes razones tiene la muerte, la acaba de editar la UNAM el año pasado. Y sus libros, algunos de sus libros de cuentos los puedes conseguir en librerías de viejo, y eso sí no son caros, son libros que circulan mucho. Es muy fácil de conseguir su narrativa. Puede que algunos textos no tanto, pero normalmente en librerías nuevas no vas a encontrar más que ese que te digo de la. En librerías de viejo vas a encontrar todas las muertes de la saga, vas a encontrar su antología que sacaron en la UAM, su antología de cuentos policíacos, y bueno, en Chapingo está la antología de cuentos fantásticos de ella. Y en forma digital también es fácil conseguir cierto material. La UNAM ha publicado en su colección de material de lectura algunos relatos seleccionados de ella. Entonces, ella sí es fácil de seguir. En el caso de las autoras, algunas de las que mencioné y esas otras que son desconocidas, si te interesan a ti o a alguien, pues con toda confianza, yo no tengo ningún problema en colaborar en proporcionar material. No lo presto para que lo llevas a tu casa porque luego no Perdón, una pregunta. ¿No se dio la idea de intención justo de crear un centro postal donde tú puedas, bueno, cocinar obviamente todos estos materiales? Volvemos al punto, ¿no? Porque lo dices muy bien. Sé que es un trabajo arduo el de conseguir libros, pero también. Pero la cuestión es esa, ¿no? O sea, al final de cuentas, por se convierte en especialista. A mí me parece muy interesante lo que hace. ¿Por qué? Porque el policial hemos tenido en los últimos tiempos. Y creo que hay pocos, que efectivamente, muy pocos, que han hecho todo ese rastreo como tú lo estás haciendo, que nos abre justamente toda una ventana de posibilidades en cuestión de un género que no es absolutamente nuevo, ¿no? Y que se viene dando lógica, que hay todo un antecedente, pero que es un antecedente en el que viene siendo trabajo arqueológico literario, buscando todo esto. Entonces, no has pensado en ello, porque digo, al final de cuentas también está la parte de qué hacemos pues con ello, ¿no? La cuestión justo como dicen, los materiales no los puedes, porque sabes uno lo que te ha costado, que se han en el único, y que ahí sí ya, yo que tenía algunos, se llaman casi los imágenes y todo, sí, porque sabes lo que implica, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa con ese siguiente paso? Sí, de hecho, muy buena pregunta, y de hecho sí,
Hay, hay otros textos, otros autores que no mencioné aquí, pues por la premura y sobre todo pues para no alargar más la charla. Pero hay un autor que se llama, un catalán, que se llama Enrique Ferrol, que también publicó las primeras, o muchos lo consideraban como el primer novelista policial en México, aunque no es tan así como les acabo de mostrar. Este señor, yo conseguí de él una novela que se llama El caso de los de 1946 y conseguí un editor y la van a reeditar. Entonces, me pidieron el libro, creo que se editó, sí, editó, creo que en esa, un chico que estaba estudiando literatura y que trabaja, que escribe novela policial, que está trabajando con algunas de estas obras para rescatarlas, me contactó y hablamos, platicamos y quedamos que por lo menos esa novela la iban a rescatar. Entonces la tienen libre, está en el proceso de digitalización. No sé si la vayan a hacer facsimilada, creo que no, más bien va a ser una transcripción, va a ser pero van a respetar las portadas y algunas otras cosillas que tienen. Entonces, ese sería un intento. Yo por mi cuenta he tratado, de hecho desde la tesis de la maestría, de escanear las revistas, pero ay, es una lata hacerlo solo, se requiere de equipo muy específico que yo no tengo y el poco que tengo pues no es muy útil y sobre todo porque el papel, eso sí, si algo tienen las revistas de narrativa policial, de ciencia ficción y de literatura fantástica, este es papel muy malo. Por eso, Pulp Fiction no era papel, era la culpa era el papel más barato y por eso es el papel que más quebradizo, que cuesta más trabajo mantener. De hecho, por eso los otros ejemplares que no traje, que están en reacción, es por eso, porque algunas estaban quebrando y les estaban saliendo hongos. Entonces, porque normalmente este papel conserva mucha humedad. Entonces, hay que buscar más bien el patrocinador, un sponsor que diga yo le entro y con equipo y con material adecuado a empezar a digitalizar, pues, que sería lo más adecuado, digitalizarlo y subirlos a una plataforma. Y es que tiene que ver con los lectores, esto que nos dices del papel, ¿no? O sea, tenían que hacerlo muy barato porque el público al que estaba destinado era el que no compraba libros, o sea, que más bien podía pagar una revista, pero no un libro. Y como salían además tantas, ¿no? Le llamaban bueno, al menos para las que yo trabajo, le llamaban la biblioteca del pobre. O sea, tenías bibliotecas pobres, que eran con puras revistitas así de este papel que se deshacía y como dices, difícilmente ha llegado íntegro, ¿no? A nuestros días. Perdón, tú eres del Colsan, contacta a la biblioteca del Colsan, contacta a Antonio Cajero para que se escanee eso, ¿no? O sea, finalmente la intención es conservarlo. Pues institucionalmente yo creo que sí, el Colsan apoyaría mucho, creo. Sí, no, es que creo que a veces también influye mucho también el tema de interés, porque a mí me pasó, por ejemplo, que cuando estuve haciendo mi estancia en Argentina, tiene mucho más arraigado el hábito, no solo de la lectura, sino de la lectura de cuentos policiales, y le dan un tratamiento de importancia muy diferente al que le damos nosotros. Para nosotros, académicamente, el género se empieza a estudiar ya en forma seria, quitando a lo de Bermúdez y eso, a partir de los 80, de los 90, con el boom de Talbot, con el boom del neopolicial y eso, empieza a tomarse de más en cuenta. Pero en Argentina hay estudios desde la década del 60, sobre todo en buena medida gracias a Borges. Es que es eso, o sea, si Borges es el centro del canon, hay interés. Si aquí sí, Octavio Paz es el centro del canon, pues... el interés ahí está. Entonces, de repente sí puede uno batallar por eso. Por eso no me extrañaba que, por ejemplo, estas revistas no existieran en la UNAM o en otros lugares. Porque finalmente, pues no es interés académico. Exactamente. Entonces, aquí el asunto sería, más bien, mi tirada era más bien de rescatarlo, no tanto como labor científica, sino como labor divulgativa, para acceso libre de todo el mundo. Y más bien sería buscar, no sé,
no sé, el gobierno, pero el gobierno del estado, el gobierno federal, algo así. Sí, pues, puede ser, y que esté al acceso a todo, porque al final la mayoría es material literario que, siendo honestos, en algunos casos sí carece de cierto rigor como para analizar o para trabajar, pero sí es testimonial y anécdota. Porque eso es una otra parte de la literatura, ¿no? La parte de la historiografía literaria y de la documentación literaria, más allá también de la valoración en este caso del texto. Digo que podemos ya después ejercer obviamente la cuestión crítica y aplicar todo el rigor, pero permite eso, que es lo que te decía, pero eso ahorita muy bien. Pareciera ser que el policía arranca con Taibo, es como los 80, España y demás, cuando, como tú muy bien lo estás mostrando, hay todo un precedente. Y el tener toda esta serie de datos, entonces, desde la historiografía literaria, permitiría documentar mucho mejor y hacer ver cómo va evolucionando el género en el contexto de la literatura mexicana. Sí, de hecho hay muchos rastros asequibles, como el hecho de que ya en los 40 y los 30 también había narcoliteratura, narcocuentos, o sea, cuentos policiales acerca del narcotráfico. Y nosotros lo vemos como algo muy novedoso a partir de la literatura del norte, por ejemplo. Y no es tan así, realmente es mucho más añejo. Eso sí es algo que he contado aquí como datos anecdóticos. Muy bien, Jorge, pues vamos a cerrar esto. Estamos muy picados con la plática, pero vamos a tener que dejarlo después porque ya está aquí desde hace un rato. Nuestro siguiente conferencista, que es Alex Acevedo, y que estamos haciendo como reunión Colson por acá, ¿no? Como con un pretexto de un ciclo de conferencias. Pero muy bien, porque voy a hacerte entrega de tu reconocimiento. Voy a leerlo, dice: la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, otorga el presente reconocimiento a Jorge Palafox Cabrera, del Colegio de San Luis, por su participación como ponente con la conferencia Pinches Novelas Policíacas, prolegómenos del policial en México en el marco del tercer viaje lingüístico literario, el 14 de julio de 2022, San Luis Potosí, México. Atentamente, siempre autónoma, Facultad de Educar, 20 años por los científicos sociales y humanistas en San Luis Potosí. Vamos a hacer una pausa de 2 o 3 minutos para cambiar la mesa y continuamos. Muchas gracias.